Es una alegría estar acá, de esta forma, practicando la lectura, con estas colegas queridas que supimos compartir y bueno, seguiremos compartiendo espacios en la escuela. Gracias al público que está en el Zoom. Bueno, voy a empezar con el título. Se empieza por el título, ¿verdad? Bien. Inconsciente es Montevideo, el amanecer. Hoy, a 102 días, porque eso cuenta el reloj de la página de la Lacan, a 102 días de realizar la reunión lacanoamericana de psicoanálisis, nos servimos de una metáfora de Lacan para abrir las puertas de nuestra ciudad. Decir que el inconsciente comparte el estatuto de este paisaje es instaurar un lugar posible. En este umbral propongo preguntarnos, ¿la teoría de los discursos propicia el pasaje del saber leer los textos a leer el saber? Para abordar este interrogante resulta indispensable despejar el término discurso de sus usos corrientes. Foucault, quien propulsó el vocablo, elevándolo a categoría de noción para describir las particularidades de los enunciados propios de las disciplinas políticas, religiosas o médicas. Sin embargo, para el psicoanálisis, el discurso es un invento estructural que no se homologa a los discursos imperantes. Se trata de una estructura formal vacía, necesaria, que excede a la palabra y le otorga a esta última la categoría de lo meramente ocasional. La tesis fundamental es que un discurso sin palabras puede perfectamente subsistir, pues las palabras son contingentes. Al extraerlas, lo que resta es una serie de relaciones fundamentales que hacen lazo social. Un modo específico de teorizar lo que hace relación. El lenguaje es la condición indispensable para que haya discurso. No hay discurso posible sin él. Sin embargo, lo que determina el discurso no es el discurrir continuo del habla, sino el modo que el sujeto toma la palabra y se sitúa en una estructura preexistente. Cada vez que tomamos la palabra, lo hacemos desde una posición determinada. El propio Lacan testimonia esta tensión a lo largo de su enseñanza, aludiendo que aludiendo de manera constante el cambio en los lugares físicos y políticos de los cuales se dirige a su auditorio. En cierto momento, su seminario estaba inundado de estudiantes, intelectuales y filósofos que buscaban en sus palabras un nuevo sentido, una ontología o una guía política. Tras los acontecimientos de mayo del 68 y su posterior exclusión de la Escuela Normal Superior, lugar asociado al confort del saber puro, Lacan se ve exiliado en el anfiteatro de la Facultad de Derecho de la Plaza de Panteón. Este cambio de escenario, lejos de ser anecdótico, funciona como un síntoma. En ese nuevo marco, el discurso se confronta con la aspereza del poder, las leyes, los impuestos y los límites del goce, revelando que el discurso del ama se escribe directamente sobre la piedra. Al hablar allí, Lacan subvierte la lógica docente tradicional y se distancia críticamente del discurso universitario, el cual solo espera
una evolución técnica y la repetición del saber teórico por parte del estudiante. Hay discursos cuando el sujeto se hace uso de esa estructura necesaria y se articula en ella. No existe una estructura por un lado y un sujeto por el otro. El sujeto está irremediablemente en la estructura. Es un sujeto dividido que emerge como puro efecto del significante. Los discursos operan como un orden de relaciones necesarias que determina y encuadra el empleo de la palabra racional. Nadie puede escapar de estar atrapado en una posición discursiva, y es desde allí donde la palabra adquiere su valor de verdad. Para el psicoanálisis, el saber se inscribe con letras, específicamente mediante la red de significantes del par S1 y S2. Se implica el saber de la experiencia analítica, aquel que se produce cada vez que un analista en posición de analizante escribe sobre los impases y contingencias de su práctica clínica. Lacan recurre a otras disciplinas por una necesidad estructural, precisamente para desmarcar al psicoanálisis de los peligros de la psicología humanista, el adormecimiento del sentido y la tentación del analista de posicionarse como un maestro espiritual. El término exacto que utiliza para esta operación es homología. Por ejemplo, al articular el plus de goce con la plusvalía de Marx, señala que no está haciendo una comparación literaria. Lo que hace es demostrar que el descubrimiento de Marx como el sistema capitalista produce un objeto de valor que se extrae y se pierde en el circuito de la producción. Comparte la misma estructura exacta que el circuito del aparato psíquico descubierto por Freud, donde el saber inconsciente trabaja y produce un resto de goce que se pierde y se busca repetir continuamente. El acto de recurrir a estos saberes es una operación de extracción. Les quita su pretensión de totalidad para quedarse con el hueso de la estructura que les sirve para pensar el inconsciente. Apelar a otras disciplinas es un modo de formalizar el psicoanálisis, de transmitirlo más allá de la experiencia íntima del consultorio, demostrando que el inconsciente no es una profundidad mística o interior, sino un efecto de superficie combinatoria y lenguaje que responde a leyes estructurales. Es bajo estas coordenadas que interrogamos el acto de leer en psicoanálisis. Recordemos cómo Lacan dicta semana tras semana sus seminarios. Él siempre llevaba consigo sus apuntes e instaba a sus oyentes a leer con rigor y a tomar la palabra para interrogar los conceptos. Esto en todos los seminarios hay una insistencia de parte de Lacan. Esta concepción del inconsciente como una estructura externa se ilumina con la brillante metáfora que propuso en su visita a los Estados Unidos en 1966. Ante un público hostil en la Universidad de Hopkins, relató cómo el amanecer, contemplando desde su ventana de la ciudad de Baltimore, con sus luces de neón parpadeantes, los automóviles en movimiento y su engranaje perfectamente coordinado, sin que nadie en particular lo dirigiera, comprendió que todo aquello era el resultado de pensamientos activos y sustraídos a la conciencia. Concluyó entonces que la mejor imagen para resumir el inconsciente era Baltimore al amanecer, un ordenamiento significante expuesto a la intemperie, que funciona solo como una red de trazos.
Hoy nos apropiamos de su metáfora para afirmar que el inconsciente es Montevideo al amanecer. Nuestra ciudad simboliza ese despertar del sujeto a la palabra, donde el ordenamiento significante empieza a estructurar el caos del goce funcional. El amanecer es el instante fronterizo en el que el lenguaje parasita y muerde la naturaleza. El organismo biológico es desnaturalizado y convertido en un cuerpo hablante habitado por la falta. Frente a la inercia del ciclo natural, la experiencia analítica introduce una dimensión inédita de lectura. Como advierte Lacan en el tramo final de este seminario, del 17, el lenguaje, la palabra y el saber han existido y funcionado desde el Neolítico. Sin embargo, la lectura es una torsión diferente. Esta conceptualización nos permite pensar sobre el estatuto de las citas y las referencias bibliográficas en todo este recorrido del seminario. En la transmisión analítica, Lacan no acumula referencias de forma enciclopédica. Citar y referenciar en el discurso analítico no es un acto de sumisión al saber del otro para velar la propia falta. Es un acto de corte, una interrogación dirigida a la falla del texto para aislar la alianza por donde se filtra el goce del autor. Se trata de encontrar un saber que no cierre, sino que cause el deseo de seguir leyendo lo real. Llegamos así al núcleo de nuestra pregunta. ¿Leer el saber implica operar sobre la juntura de las letras que comandan un cuerpo? Lacan formula que el saber en el inconsciente trabaja, produce y al producir genera un plus de goce. Saber leer los textos sería la posición académica del amo, que busca el sentido, la coherencia hermenéutica o la propiedad intelectual de una cita, mientras que leer el saber es ubicar el saber inconsciente como una juntura de letras que insiste más allá del sentido. Leer el saber en psicoanálisis es, por lo tanto, una operación de corte. No se lee para agregar más palabras o interpretaciones infinitas, lo que Lacan llama la cháchara o el adormecimiento del sentido, sino para leer la dimensión de la letra. Implica descifrar cómo el sujeto está atrapado en un discurso. En la clínica, esto se traduce en no quedar capturados por la novela o el relato, el texto consciente o la queja, sino leer el tropiezo, el equívoco, la letra que insiste en el síntoma. Este pasaje es, en última instancia, el paso de la posición del estudiante o el erudito que habita el discurso universitario, donde el saber está en el lugar del mando y la burocracia, y la posición a la posición del analista, donde el saber se produce como un desecho, un resto que interroga y subvierte al sujeto. Para concluir, la reunión latinoamericana de psicoanálisis nos convoca a una posición política, leer en público, a nombre propio, sosteniendo la palabra con el cuerpo y la voz. Escribir y transmitir sobre nuestra práctica clínica no es un ejercicio de vanidad teórica, sino la puesta en juego del goce de escribir la falta, bordeando el agujero de lo imposible de decir para dar cuenta de cómo la caída del semblante en el diván permite el advenimiento de un sujeto. En tensión directa con el discurso del amo y del capitalismo
que rechazan la castración, el analista no busca la adaptación dócil del sujeto al engranaje social. Al sostener la singularidad insoportable del síntoma, el psicoanálisis hace objeción a la homogeneización del mundo. Así como en Vincent en 1969, Lacan advirtió a los estudiantes que la búsqueda de una revolución sin reverso solo restaura el discurso del amo, hoy afirmamos que el reverso de la tiranía actual no es otra demanda colectiva, sino la emergencia de la verdad singular de cada sujeto frente a su goce. Sostener el discurso analítico es mantener abierta esa ansia en Montevideo al amanecer, aportando a que de la lectura de un texto a nombre propio se desprenda el acto ético en el que instituye un analista. Gracias. Bueno, ahora pasamos a escuchar a Jimena Carolina. Muchas gracias, Daniela. Bueno, buenas noches. Agradezco al público presente y a quienes están por Zoom. Es un gusto estar aquí trabajando esta noche. Bueno, el título de mi trabajo es el sujeto del psicoanálisis, la ciencia, su discurso y la práctica analítica en una policlínica. El psicoanálisis se sostiene en el lazo social fundado por la palabra. Lacan en el seminario 17 formaliza este lazo bajo el concepto de discursos, modos de organizar la relación entre el sujeto, el saber, la verdad y el goce. Es desde el discurso del analista que se orienta a la cura en una posición que no responde desde un saber ya constituido, sino que hace lugar a un saber singular determinado por una cadena significante en vínculo y efecto. Me propongo abordar la posición del analista que trabaja en una policlínica atravesada por cambios institucionales recientes, donde antes las consultas eran semanales, ahora los pacientes son escuchados cada 2 o 3 meses. Esta modificación interroga la práctica analítica en un ámbito donde las consultas llegan con distinta agudeza, cronicidad y estructura. La institución a la que me refiero está atravesada por el discurso médico y en la misma línea por el discurso de la ciencia, donde el tiempo de comprender suele verse desplazado por la urgencia de resolver, clasificar y protocolizar. El discurso de la ciencia universaliza, el discurso del analista sostiene la dimensión de la singularidad, recordando que lo que constituye a un sujeto no se reduce a una estadística ni queda capturado por completo por el saber científico. El sujeto queda a veces detenido por un discurso que promete reducir la angustia mediante intervenciones corporales, tratamientos o la identificación de un gen que anticipe la predisposición a cierto tipo de cáncer, justificando así las llamadas cirugías preventivas. Esa ideología ofrece aliviar la angustia, pero termina generando temores allí donde se presentaba como posibilidad, el sujeto tomado como objeto escucha certezas. El problema no es la ciencia en sí, sino una ideología que no permite al sujeto interrogar ni cuestionar. Cuando el discurso amo y el discurso capitalista pretenden universalizar al sujeto y reducirlo a datos biológicos y estadísticos, impide que emerja su dimensión singular. Ninguna estadística puede responder por el modo singular en cada sujeto, en que cada sujeto hace con la verdad que da lugar a su saber, ni dar cuenta de las inhibiciones, síntomas o angustias que lo habitan. Si el discurso de la ciencia responde de lo universal, el discurso del analista apuesta a que cada sujeto produzca un saber singular sobre lo que le acontece. Mientras el discurso del amo pretende cerrar el sentido, el discurso universitario responde desde un saber ya sabido. El analista en la histerización del discurso abre interrogantes y sostiene una posición que causa la palabra, habilitando el pasaje de un discurso a otro. Allí donde la institución exige rapidez, protocolos y eficacia, el analista intenta preservar un tiempo para la palabra,
no para oponerse a la ciencia, sino para recordar que hay una dimensión del sufrimiento humano que ningún algoritmo de estudio genético agota. La práctica del analista consiste en sostener un lugar donde esa singularidad pueda advenir, porque el sujeto del inconsciente no coincide con el sujeto de la ciencia. Lo que le acontece a un sujeto no se agota en ningún dato cuantificable. Desde ese discurso se trata de introducir un corte en la lógica de la inmediatez, haciendo lugar a la palabra y a las formaciones del inconsciente, abriendo la vía para que el sujeto interrogue su verdad, que tomará el lugar de un saber inconsciente desplegado en su trazo, en su letra. Si un analista decide trabajar allí, es porque algo lo causa. Es en ese resto irreductible al saber científico donde el psicoanálisis encuentra su campo, en lo que ningún protocolo consigue resolver del todo. Ante todo esto hay preguntas que insisten. ¿Es posible sostener una práctica analítica en un ámbito atravesado por la urgencia y la demanda de respuestas rápidas? ¿Desde dónde intervenir cuando la urgencia proviene de la institución misma? ¿Qué lugar tiene la palabra cuando todo empuja a resolver síntomas? ¿Qué ocurre con el paciente reducido a protocolos, escalas y estadísticas? La respuesta a esas preguntas y que define el psicoanálisis es que no es el lugar donde se lo practica, sino la escucha. José Suberman, en Psicoanálisis en el Hospital, plantea que el analista conduce la cura en las condiciones que le es posible, considerando cada momento y situación. No se trata de condiciones ideales, el consultorio, la frecuencia fija, sino la posición ética del analista. En cada sesión es posible el discurso analista sostenido por el deseo del analista en cada intervención. El analista permite interrogar el saber del otro y ser causado por sus palabras, y puede sostener la práctica en los contextos más diversos, el hospital, el consultorio, el pasillo, porque lo que define es la posición ética y la clínica desde la intervención y la escucha. Suberman sostiene que el psicoanálisis atraviesa las fronteras del dispositivo clásico, allí donde existe la posibilidad de sostener la interrogación. El analista está abierto a la intervención, a interrogar lo nuevo, y en cada sesión es posible reinventar el psicoanálisis una vez más. Las preguntas que esta práctica suscita no encuentran respuestas definitivas y se elaboran en el análisis del analista, en el análisis de control y en el trabajo teórico de escuela. El analista en el hospital no constituye entonces una excepción en psicoanálisis, sino una modalidad posible. Este recorrido no hubiera sido posible sin el trabajo sostenido en el seminario 17, donde Lacan formaliza los discursos, amo, universitario, histérico y analista, ofreciendo las herramientas conceptuales para pensar el lazo social más allá de toda evidencia intuitiva. Fue este marco el que me permitió leer la policlínica no como un simple escenario de trabajo, sino como un campo atravesado por discursos en tensión, y situar allí la pregunta por el lugar del analista. Las reflexiones que intenté desarrollar son en este sentido deudoras de ese lugar de trabajo en donde interrogar esos discursos se convirtieron en la forma misma para pensar mi clínica allí. Hasta aquí, muchas gracias. Bueno, ahora va a presentar su trabajo Pía González. Buenas noches. Bueno, es un gusto para mí también compartir la mesa con dos colegas queridas que hemos compartido otros momentos también. También quería agradecer a un compañero, Fabián, que tuvimos un intercambio que me ayudó a destrabar y a empezar a escribir este texto que tengo para compartir hoy. Y bueno, voy a empezar por el título entonces. El poder de las palabras acerca del saber y la verdad. En este trabajo me propongo articular algo de mi práctica con los aportes de Lacan en el seminario 17, el reverso del psicoanálisis, texto que la Escuela Freudiana de Montevideo propone trabajar en este dispositivo llamado Seminario Anual de Escuela y que hoy es motivo de este encuentro.
Partiré de algunas preguntas que intentaré responder a lo largo de este texto, siempre dejando abierta la posibilidad de reformular tanto las preguntas como lo que surge de estas. ¿Qué nos aporta Lacan en este seminario? ¿Por qué propone Lacan la lógica de los cuatro discursos? ¿Qué utilidad e importancia tienen a la hora de nuestra práctica? Para comenzar, me gustaría hacer una breve contextualización de la época en que Lacan dicta este seminario. Mayo francés del 68, tiempos de movilización estudiantil, los jóvenes tomaron la palabra en confrontaciones, generando una ruptura con el modo de organización social vigente hasta ese momento, cuestionando fuertemente el dispositivo universitario. Lacan desenmascara los modos en que la universidad se impone como dispositivo moderno del discurso del amo y junto con otros, entre ellos Foucault, apoya la idea de otra forma de transmisión universitaria. Lacan había sido apartado ya por segunda vez de una institución, esta vez de la Escuela Normal Superior, e introduce en sus discursos la importancia del interlocutor. Se interroga para quién habla y de qué modo el discurso estructura el mundo real, reivindicando la importancia del decir. El discurso es del otro y yo soy su efecto, nos dice Lacan, refiriéndose a su tarea de revisar y transmitir el legado freudiano. ¿A qué se refiere Lacan cuando habla de discurso? Lacan no se refiere a lo que se dice. Un discurso puede subsistir sin palabras. Se trata de ciertas relaciones fundamentales y estables dentro del campo del lenguaje. Es una estructura o matriz que da soporte a la palabra. Discurso que es anterior a la palabra y estructura el modo singular en que el ser hablante hace lazo con otros. Dice Lacan en este seminario, el discurso entonces queda definido como un aparato que funciona como realidad discursiva en el mundo que conocemos, escribe una cadena simbólica, manifiesta relaciones constantes y sitúa un momento. Es por la entrada en el campo del otro, del lenguaje, que se produce la división subjetiva. El significante es lo que representa el sujeto para otro significante, nos dice Lacan. Siempre que ese uno interviene sobre ese dos, es decir, sobre otro sistema, que es el campo ya constituido por otros significantes articulados entre ellos, emerge el sujeto dividido y de ese trayecto surge una pérdida, que se designa con una letra como objeto A. En esa búsqueda repetitiva del objeto perdido se pone en juego el goce, que también es sostén del lazo social. Lacan plantea el goce como punto de inserción del aparato discursivo. El goce es el límite del saber. En el límite del saber aparece una búsqueda de sentido que es propia del ser hablante. En esta estructura de discurso, entonces, hay cuatro elementos que son el S1, significante amo, S2, cadena de significantes, sujeto barrado y objeto A, causa de deseo, que irán rotando y se ubicarán de distinto modo en los diferentes discursos, tomando posiciones distintas en cada uno de ellos. Estructuras que establecen relaciones constantes y que configuran modos distintos en que el sujeto hace lazo social. Los lugares también son cuatro, que la gente, que es quien pone en marcha el discurso, aunque el discurso lo ponga en marcha él, el otro, que es a quien se dirige la gente para que trabaje en el accionar de la producción, lo que se produce en ese movimiento discursivo y el lugar de la verdad. Propone entonces los cuatro discursos: discurso del amo, universitario, discurso de la histérica y el discurso del psicoanálisis. Lacan intenta formalizar el discurso del psicoanálisis como un discurso que no sea solo del semblante, en donde intervienen elementos imaginarios y simbólicos, pero también está articulado con elementos de lo real. Para el psicoanálisis, el discurso amo es el inconsciente y se trata de un saber que no se sabe que se sabe. La experiencia psicoanalítica cuestiona el saber como una totalidad cerrada. El discurso universitario ocupa el lugar del discurso del amo, el que llamamos discurso del amo moderno, el discurso capitalista. Aquí el saber funciona como poder y en esta estructura la verdad está en los productos consumibles, en la sociedad de consumo. En el discurso universitario el amo está en el lugar de la verdad. El amo se cree el amo. No se trata de saber de todo, sino de todo saber, y de que ese todo saber comande los lazos discursivos. Así tenemos el imperativo de la ciencia moderna con el significante amo en el lugar de la verdad, en donde se busca saber más y más. El discurso del amo es el revés del discurso del analista. Para el discurso del psicoanálisis hay un saber que no se sabe, pero también hay un saber imposible de saber. Lo que el analista instituye como experiencia analítica es la histerización del discurso. Se trata del deseo de saber, así como para la histérica el interés está puesto en ser deseada, en ser objeto causa de deseo.
En el discurso del analista, el analista es el amo, pero bajo la forma de objeto causa de deseo. De su lado es saber, dado que se trata de escuchar el saber inconsciente del analizante, se trata del saber hacer adquirido. Esto mediante el dispositivo psicoanalítico en donde el analista es puesto en el lugar del sujeto supuesto saber, transferencia mediante por parte del analizante y en la medida en que hay deseo de saber por parte de este último. Lo importante es la dialéctica del saber con el goce. El saber ocupa el lugar de la verdad. Un saber que solo se puede decir a medias. Se trata de dejar hablar al analizante como amo sin tomar ese lugar. El lugar que toma el analista, Lacan lo llamará lugar del semblante, que es el objeto amo. El analista se hace causa del deseo del analizante, promueve el deseo de saber, saber sobre el goce, sobre lo que causa el deseo. El discurso del analista propone una diferente relación con el saber, un saber que no es lo mismo, que no es el mismo saber fuente de goce del discurso amo, ni es un saber con pretensión de totalidad del discurso universitario. Se trata de un saber no sabido y de su relación con el goce y el deseo, de un saber que no es conocimiento, y se trata también de un cambio de posición respecto al saber. Como dije al principio, en este trabajo intento articular la lógica de los discursos que plantea Lacan con mi práctica y en esta oportunidad me voy a referir a mi rol como coordinadora de un grupo de personas que tuvieron problemas de consumo. El nombre del taller es Prevención de Recaídas, nombre que hemos cuestionado, ya que entendemos este espacio como algo que tiene un alcance más amplio al hecho de dejar de consumir y evitar recaer en el consumo. Las condiciones para participar de dicho espacio son la honestidad y haber dejado de consumir. En el contexto actual, donde el discurso amo es el discurso capitalista, el imperativo es gozar, se niega la castración y el sujeto queda destinado a consumir y a consumirse a sí mismo. Vivimos en una sociedad de mercado que ofrece una amplia oferta de objetos para ser consumidos y que regulan el modo de hacer lazo con otros. En este contexto, las adicciones o toxicomanías pueden ser pensadas como un síntoma social. Me parece interesante pensar cómo en este lugar de trabajo se pueden utilizar los diferentes discursos como una herramienta para orientar la escucha e intervenir. Una escucha analítica que permite leer la posición subjetiva en relación al saber. Cada vez que un participante toma la palabra, en su decir se puede identificar algo de su reverso. ¿Qué discursos lo atraviesan? ¿Qué discursos lo atraviesan? Y ubicar allí también cuál es su posición subjetiva. Creo también que es importante observar los cambios y los movimientos que se producen en ese decir en cada momento o en cada encuentro. En el decir se dice más de lo que se sabe y se sabe más de lo que se dice. Quiero destacar la importancia de los otros en este espacio y en el proceso de cada uno de los participantes. Creo que juegan un papel fundamental en tanto tienen la posibilidad de ser escuchados y reconocidos por sus compañeros. También por el intercambio que surge entre ellos, sus intervenciones y el efecto que producen, ya que algo queda resonando en cada uno luego de cada encuentro. Poder ubicar en el decir la lógica de los discursos revela la posición subjetiva en relación al saber, el deseo y el goce. Las adicciones, cuando se configuran como una posición subjetiva, se sostienen en un goce autoerótico que rechaza lo discursivo, poniendo un muro entre palabra y goce. Se trata de introducir en esa modalidad de goce la palabra para que emerja allí un sujeto, que se pueda hacer una pregunta y que dé origen a un síntoma. El recurso adictivo busca una cierta eficacia como un modo no simbólico de resguardo y control, extremando la infinitización de ese goce. Esto lo saqué de un texto de Sergio Staude, que es un psicoanalista argentino de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Las adicciones o la toxicomanía son portavoces silenciosos de un síntoma social. Son figuras sociales. Los adictos identificados con dichas figuras se afirman en una posición subjetiva de antagonismo, de desinterés respecto del valor de la palabra, en tanto sostén de un saber que presienten que los excluye o del que buscan excluirse porque sienten que no los representa. Problemática compleja que afecta y abarca muchas dimensiones: social, histórica, política,
así como todas las áreas de la vida de un sujeto, compleja también por todos los presupuestos y prejuicios que arrastra. Este espacio propone la posibilidad de interrogarse sobre su padecer, su situación de vida y poder servirse de un saber que se irá produciendo en donde cada quien irá descubriendo su verdad. No se trata de convertirse en una máquina electrónica que pueda sacar un ticket que ofrezca a cada pregunta una respuesta. Tampoco se trata en este espacio de ocupar un lugar de amo ni el lugar de poder. Perdón, ni el lugar de poder coercitivo que encarne la prohibición. Se trata de una escucha analítica que posibilite una lectura en donde los significantes no queden coagulados en sentidos cerrados. Interrogar, señalar e interpretar lo que se puede leer en ese decir que siempre es a medias, un semidecir. Se trata de producir un saber en la medida en que alguien toma la palabra, el inconsciente se dice. Este es el saber que le interesa al psicoanálisis. El énfasis está puesto en el acto del decir, en la singularidad de un acto donde un sujeto se hace presente respecto de su determinación psicológica. Ese saber porta una verdad en la medida en que puede ser leído e interpretado. Es precisamente entre el saber y la verdad que se sostiene el discurso analítico. Saber que parte de la ignorancia, de un no saber, tanto de parte del analizante como del analista. Lacan plantea que el amor es lo que hace posible articular deseo y goce. En el Seminario de la Angustia nos dice, solo el amor permite al goce condescender al deseo. Creo que esta es la clave y la importancia del encuentro con otros en este dispositivo de trabajo, así como también la clave del dispositivo psicoanalítico. Hasta aquí. Bueno, ahora queda abierto el espacio para preguntas, comentarios, chistes, sugerencias, tanto acá del público presente como por el Zoom. Las puedo buscar las tres. Sí, las pongo así y después hablo. Eh, Carlos, presentación, por la lectura que compartieron de este seminario. Eh, a mí me pareció que en tu trabajo, Daniela, me pareció interesante la referencia a la latinoamericana, incorporada ahí en la lectura del seminario 17. Y lo que quería preguntarte, de una forma, vos lo decís en el trabajo, pero no sé, es como algo que yo extraigo y que me parece que está bueno como para poder seguir dialogando, es como la función de la singularidad en la formación, ¿no? Función del lugar de la singularidad en la relación con el psicoanálisis, digamos, y con los espacios de formación por los cuales se transitan, ¿no? ¿Qué pensaba sobre eso? Me parece que era un poco también lo que vos traías, en parte a propósito del dispositivo de Lacan y también en parte en relación a esto que vos decías de poner voz, ¿no? Eh, Porque me parece que hay una consonancia que encuentro, digamos, ¿no? En el trabajo de las tres, es este cuestionamiento del lugar del saber, ¿no? Esa diferencia, digamos, ¿no? Entre el saber de la ciencia y el lugar que le damos
el lugar que se le puede dar a partir de un trabajo de análisis al saber, ¿no? En el seminario 23, Lacan habla del saber del artesano, ¿no? Entonces, eh, hay, digamos, hay una pregunta más entonces, digamos, ¿no? ¿Qué pensás de lo artesanal del saber del análisis? Bien. Después, Gil, sobre tu trabajo, algo de esto estuvimos conversando además en la asamblea. En la asamblea de Albumes es uno de los temas que se estuvo trabajando, ¿no? Esta pregunta sobre cuál es si es posible el trabajo de un analista en la emergencia, ¿no? En la emergencia, en un dispositivo de atención de salud. No sé si eso era viable o no. Vos misma recordabas tu presentación del año pasado, ¿no? Y me parece que lo que, digamos, lo que encuentro, digamos, ¿no? En este trabajo que vos traías, es cómo el discurso de la ciencia borra la singularidad, ¿no? Y entonces quería preguntarte por qué pensás. El discurso de la ciencia yo entiendo que queda de alguna forma homologado al discurso de la universidad, ¿no? La gente es el saber, bueno, digamos, ubicarlo digamos, en cada uno de los términos. Pero me parece que hay como cierta homologación posible entre ellos, ¿no? Entre el discurso de la universidad y el discurso de la ciencia. Este, entonces quería preguntarte qué pensabas vos sobre las resistencias del psicoanálisis y las resistencias que a veces tenemos los propios analistas a trabajar en esos dispositivos o a escuchar que ellos están trabajando en esos dispositivos. Este, bien. Y después quería preguntarte, a ver cómo pensabas, digamos, ahí esta escucha analítica, pero de un dispositivo de trabajo que entiendo que es grupal, por lo que vos contás. Entonces, bueno, ¿qué pensabas, digamos, cómo te había resultado esa experiencia? Está prendido. Que tenía círculo. No vamos a gastar el otro, vamos a queremos gastar que den evidencia. Bien, gracias Andrés. Y yo pensaba porque hasta ahí le debe pasar, ¿no? De que lee en el seminario lo subraya. Yo últimamente subrayo todo. Puedo agarrar el libro y está todo subrayado. Y no reconocía lo que había subrayado, obviamente, ¿no? Entonces me venía a la mente, una vez que estaba en un lugar en el exterior, y me quedé sola y tenía que moverme, tenía que ir a otro lado. Por suerte estaba en un lugar donde la lengua era la misma, entonces si me perdía, iba a preguntar. Pero salgo de ahí del lugar que estaba y pongo el GPS. Y cuando pongo el GPS, la cena le habrá pasado. Por ese GPS anotás la dirección y si no te moves, el momento te avisa, no te dice, ¿seguía a la derecha o seguía a la izquierda? Entonces, ¿qué implicó? Que yo me tuve que mover, ¿no? Y cuando me moví hacia la derecha no era hacia la izquierda. Entonces, ahí aprendí que siempre es hacia la izquierda, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el GPS? Vos tenés que poner una letra y una expresión. Y según lo que vos escribas, según lo que vos pongas ahí en el GPS, es como de alguna manera te va a guiar al lugar que quieras ir. Y creo que el psicoanálisis tiene un poco de GPS. Este seminario, por ejemplo, es un seminario donde Lacan transitó por varios lugares donde no era una escuela y practicaba
el discurso analítico, digamos, pone en práctica. Y a mí me llamó la atención esto porque es algo que una y otra vez nosotros nos preguntamos también en la escuela, ¿no? Si es posible eso. Y nos preguntamos y a la vez lo hacemos porque trabajamos en hospitales, trabajamos con dispositivos, ¿no? Que tienen que ver con un cuestionamiento, si es posible o no un análisis ahí. Y lo que queda, de alguna manera, lo que se formaliza después en un texto o así en una transmisión oral, es, bueno, dar cuenta si hay analista ahí, ¿no? Entonces, por eso me preguntaba después y formulé la pregunta, porque es un seminario también donde Lacan hace un montón de citas y un montón de referencias bibliográficas. Y es cuestionado también por eso, ¿no? Como que si se respalda, si busca a partir de otras disciplinas, ¿no? Responder a lo que tiene que ver con el saber para el psicoanálisis. Entonces pensaba esto de leer el saber, cómo leemos el saber, ¿no? Entonces en esto que vos recortás de la singularidad, creo que es algo que me he preguntado en otros seminarios con respecto al estilo, ¿no? Porque Lacan no habla del estilo, ¿no? De lo propio, ¿no? De esto de tomar la palabra, nombre propio y poder hacer una lectura desde lo singular, ¿no? Y esto va de la mano con la otra pregunta, ¿no? Sobre lo artesano, ¿no? Que ahí te diría como que es la invención, ¿no? Que es posible, ¿no? Innovar, inventar cada uno en su consultorio, ¿no? Cuando aparecen situaciones, ¿no? Que, a ver, te ha pasado, ¿no? Que te llamen por una urgencia. Ah, bueno, urgencias, que uno puede considerar, ¿no? Un pasaje al acto, por ejemplo, ¿no? Estoy a punto de... Y ahí la nena puede salir corriendo ¿no? Para decir, bueno, este acto, no, que no se cometa el acto, ¿no? Pero sí puede como de alguna manera hacer un corte en función de lo que está pasando, ¿no? Bueno, o citar al consultorio, o bueno, o decir directamente que tiene que ir a una emergencia, consultar a un psiquiatra, o tener una intervención inmediata, porque el analista no atiende emergencias, ¿no? La emergencia del sujeto que se interroga allí, ¿no? En un análisis, ¿no? Como también ha pasado esto de innovar allí donde la palabra de alguna manera lo simbólico está presente, pero no hace andar, ¿no? No es posible andar solamente desde lo simbólico, ¿no? En la vivienda con niños pasa mucho eso, ¿no? Donde eso, en el juego es donde se articula y donde es posible poner a andar ahí el juego, en el juego lo creativo, innovar y bueno, y ir más por lo imaginario, articulando también con lo simbólico, pero dentro de lo simbólico, porque el juego tiene mucho de lo simbólico, pero no solamente, ¿no? Bueno, Bueno, gracias Andrés por la pregunta. Intentaré responder. Me parece que las resistencias, no sé, me queda la pregunta para trabajar con ustedes, pero me parece que hay algo ahí del analista como que cuesta moverse del sillón, ¿no? Y que se puede trabajar desde otro lado. Como que quedamos pegados al psicoanálisis clásico o pensar, porque Freud lo hacía también, atendía en el tren, atendía en la plaza, caminando. Yo lo hacía, no sé por qué, no entiendo por qué, esa es mi pregunta, no entiendo por qué tanta resistencia a poder escuchar desde otro lado. Eh, Hay análisis ahí, me quedé con eso que vos decías, Daniela, y bueno, no sé, hay analistas.
Hay una escucha analítica y se hacen intervenciones desde la particularidad de eso que trae el paciente. Y se interviene con eso. Entonces, bueno, no sé si te respondo, ¿no? Bueno, empezamos por ahí. Creo que las preguntas están como interrelacionadas, ¿no? Yo particularmente en este trabajo que estoy haciendo ahí con el grupo, a mí me parece súper interesante, ¿no? El trabajo que se puede, lo que pasa ahí, ¿no? Creo que, no sé si lo puse en el trabajo porque sufrió varias amputaciones, entonces no me acuerdo si lo recorté o no, pero creo que ahí se dan como dos procesos, ¿no? Que no son paralelos, se van como entrecruzando, que es el proceso singular de cada uno de los participantes, pero al mismo tiempo la dinámica que se genera en el grupo. Para ellos es muy importante este espacio, es semanal, el encuentro es semanal y si fuera por ellos sería más frecuente todavía, y lo disfrutan mucho, lo aprovechan mucho. Yo también creo que es riquísimo el trabajo que hacen, que hacemos, pero bueno, digamos, es un espacio para que cada uno se pueda pensar a sí mismo, pero también en relación a los otros, y pensarse en situaciones de la vida. Entonces, creo que sí, que es posible un trabajo analítico, obviamente no es un análisis, ¿no? No es un análisis singular, lo que puede ocurrir en un trabajo individual, digamos, ¿no? De un consultorio, pero sí me parece bueno, que cada uno ahí, en la medida que toma la palabra, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante, como ellos en el acto de tomar la palabra cada vez tienen algo distinto para decir, o se tienen que presentar muchas veces porque, bueno, viene un integrante nuevo, entonces en ese momento ellos se presentan y cada vez que se presentan de formas distintas. Entonces a mí me parece que es súper interesante eso, bueno, poder hacer como ciertos señalamientos o poder escuchar algo de eso y devolver también algo de eso para que, bueno, cada uno se pueda ir como, pueda seguir pensándose y poder ir como incorporando algo de eso, ¿no? Seguir trabajando o apropiándose de algunas cosas. Y bueno, y además no solo lo que, digamos, no solo depende de las intervenciones que pueda hacer yo, sino también los mismos compañeros, ¿no? Eso es riquísimo. Muchas veces las intervenciones que hacen los compañeros son geniales. Y creo que ellos también agradecen mucho eso, que un par les pueda devolver algo, incluso cuando, bueno, bueno, es muy heterogéneo el grupo, o sea, hay personas que están hace capaz que 3, 4 años limpias, que ya no consumen y que están en otros tiempos del proceso, digamos, y hay personas que están entrando de repente ese día, y sin embargo, los que ya hace mucho tiempo que están ahí, agradecen también lo que traen los que vienen por primera vez porque los hace acordar de en qué lugar ellos estuvieron en algún momento y no quieren volver a estar, ¿no? Como que renuevan en ese punto el compromiso y el deseo y se relanza el deseo de, bueno, de seguir en ese proceso, ¿no? En ese camino de poder conectar con goces más del lado de la vida y no tan mortíferos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, desde la posición del analista o desde una escucha analítica se puede intervenir y no necesariamente solo en el espacio del consultorio, ¿no? ¿Y qué hace la diferencia? La forma en que uno puede escuchar y de qué manera uno interviene no es lo mismo. Me parece que los efectos que se generan son distintos. No sé, ni mejores ni peores, distintos. Bueno, buenas noches, gracias a los tres. Voy a empezar por lo último que se dijo vos, Miriam, porque me hiciste acordar a una serie que no me gustó mucho la verdad se dicha, pero tiene dos o tres frases que me movieron. El Eternauta, solo nadie se salva. Entonces creo que muchas veces el grupo, ya sé que el que hace grupo se engrupe,
pero el colectivo de talleres, de un lugar de encuentro, también favorece mucho. Y uniendo esto con el trabajo de Jimena, pensaba, cuando trabajé durante muchos años en el Hospital Maciel, que había habido un lío con la dirección porque era un montón de gente en la sala de espera y de repente se les preguntaba y tenían hora a las 11, iban a las 8. Sigue sucediendo. Sí, bueno, No sé si en el Maciel, pero en otro no. bueno, Marilyn fue compañera mía en el Maciel ahí. Y efectivamente lo que investigamos, el equipo que trabajábamos, y llamamos a alguien de afuera que viniera a hacer un relevo y qué sé yo, era que la gente iba porque En la sala de espera pasaba de todo. para hacer lazo con el otro y no quedarse en el puro goce autoerótico, sino el otro allí vale, por eso valen los amigos, por eso están del lado de la vida. Y entonces, respecto del trabajo de Jimena, me parece que efectivamente se trata de que haya una lista, y me preguntaba si es tanto la escucha o la lectura, porque la escucha es siempre del orden de la hipocondría del analista. El analista no escucha nada, lee, lee de otra manera. Acá lo dice en francés y se presta a varias homologías, dice lire d'autrement. Leer de otra manera, pero que también quiere decir leer otra mente, o también leer que el otro miente. Todas esas percepciones en esa frasecita de lire d'autrement. Entonces, me parece que más allá de que tanto en un taller como en contra de FIA, como en una policlínica o en lo que sea, se trata de la posición del analista de poder leer. De poder leer de otra manera eso que está dicho. Por supuesto que hay un recaudo, que si es en público no vas a hacer la misma intervención que si fuera en singular analista y sujeto. Recuerdo, Marilena también se debe acordar, las supervisiones allí, bueno, se supervisa, pero no se puede ir a marcar qué te pasa vos con tu madre. Que toda la vez, ya, tuviste un problema con este niño, después con esta niña, después con no sé quién, algo te pasa con tu madre. Y uno sale de ahí y va llorando al analista a contar qué le pasa con la madre, el padre, el tío. Entonces, se puede pensar esta cuestión de la resistencia que Andrés preguntaba, y yo acuerdo con eso, que Jimena contestó, como resabio, porque me quedé pendiente de algo que acabo de leer, que escribió Enrique sobre el mundial y las peleas que tenemos con los vecinos y qué sé yo, porque le reclamamos a Argentina y no le reclamamos a Brasil, que nos afanó tema de Uruguay, ¿no? Brasil afanó una parte de Uruguay. Una parte que es como un tercio de Uruguay Pero actual. técnicamente que no compiten, porque competimos más con... y esto tenía cuento de que la Resistencia resabio. la resistencia Sí. viene también de épocas pretéritas. Cuando Freud inventa el psicoanálisis, no tenía los requisitos ni los protocolos. Freud atendía 50 minutos porque Freud era un Sigmund, no la teoría. Sigmund Freud era un tipo obsesivo. Entonces él citaba a los pacientes a las 3, a las 4, a las 5 y los atendía hasta las 5 menos 10, hasta las 6 menos 10, hasta las 7 menos 10, y en esos 10 minutos la gente dice que se tomaría un café y yo supongo que iría al baño, o que hablaría con Nina, porque con Marta creo que no hablaba mucho, pero son figuras. Y me imaginaría, Estaba con su perro. estaba con Yopi, su perrita, entonces me parece que Freud atendía eso, pero de eso se hizo un protocolo que la International Psychoanalytic Association se encargó de estandarizarlo. Entonces los pacientes tenían que estar 50 minutos y muchas veces, si ustedes prestan atención en las películas de los enlatados yanquis,
el paciente está por decir algo súper importante y el analista mira el reloj, hay un reloj colgado y dice, se terminó su hora. O de repente el paciente está haciendo silencio y no pasa nada y el analista sigue porque hay que resistir y aguantar. No. Entonces, Lacan, que fue un gran germanista, puede leer esos protocolos un poco absurdos y efectivamente seguir las notas del inconsciente. Quiero decir, saber ese gusto de saber que tiene que tener un analista, que es abrir y cerrar hasta donde la canillita de la angustia. Eso lo digo yo en teoría con T minúscula casera. Quiero decir, hasta dónde soporta esa fijeza de la identificación, hasta dónde se puede ir, si lo largo demasiado antes, seguro que se va con un dolor de cabeza, si lo largo mucho después, también. Hay que saber graduar hasta dónde el sujeto es capaz, cada sujeto, de soportar una verdad. Entonces me parece que son viejos resabios y creo que para ir bien a lo actual, hay un punto en donde efectivamente hay ciertas corrientes psicoterapéuticas que no es el psicoanálisis, cuyo nombre lo indica. Terapia viene del verbo griego terapeuo, que quiere decir estar al cuidado de. Cuando yo se lo dije a mi primer analista, con mis principios de 20 años, y le dije, ay, estoy chocha, aprendí griego, estoy a su cuidado, porque lo dejaba usted, me mandó la mierda en 2 minutos. Bueno, no exactamente, pero bueno. Porque las psicoterapias cognitivo-conductuales que pueden ser muy útiles, no tenemos que padecer ninguna soberbia. En algunos casos le funcionan lo cognitivo-conductual, las flores de Bach, las de Mozart y las de Chopin. En algunos funciona la palmoterapia. Cada uno encuentra el remedio que le hace bien. Entonces, me parece, justamente hoy alguien me hablaba de que había alguien que le había hecho un análisis y tenía 2 gramos de alcohol en sangre. Dice, yo con una gota de alcohol ya estoy dormida. Esta persona estaba moviéndose, o sea que cada organismo es cada organismo. De eso no nos ocupamos. El psicoanálisis es otra cosa. Y es para aquellos que lo piden, que lo demandan. Y respecto de lo de Dani, que también está incluido en lo que dije, por esto que vos planteás, que en realidad fue la primera pregunta que se me ocurrió, bueno, viste la primera en hablar, si no habría que ser más precisos y distinguir, a ver qué pensamos de esto, el saber del conocimiento. Porque me parece que el psicoanálisis no son sinónimos. El conocimiento podemos tener a los eruditos, vos lo decías, que saben la página tal del libro tal, que fulanito dijo y planteó tal cosa, pero ese es conocimiento. El saber del cual nosotros tratamos y en el seminario del Deleuze del 17, cuando habla de saber siempre es saber inconsciente. Es eso que se sabe más de lo que se dice y se dice más. Claro, pero para saber del inconsciente recurre, ¿no? Sí, más o menos. Sí, es así como decir, como para dar fundamento a la teoría psicoanalítica, es necesario, es del orden de lo necesario recurrir a esos conceptos o a esos conocimientos de la lingüística, de la filosofía, ¿no? De la economía, de la termodinámica. Me puse a leer ¿por qué la termodinámica, no? Y es bien interesante esta cuestión de la retracción, ¿no? De la extracción, y él lo aplica, y ahí es donde acuerdo contigo que es cómo se lee de cada cosa, que cada elemento que forma parte después de un fundamento teórico. Sí, exactamente, porque me parece que el saber del analista, en realidad, si nos sacamos todas las chapas, que somos analistas y qué sé yo,
En realidad el analista no sabe, aunque haga 40 años que atiende a un sujeto, de qué le va a hablar ese día. Puede saber la historia, la prehistoria, todo eso, pero no sabe con qué va a salir ese día. Entonces, el saber es saber leer. Y traigo un ejemplo de, dos ejemplos voy a poner, archiconocidos, al menos el primero, lo de Lacan, cuando la mujer esta que aparece en YouTube, si la buscan está, no recuerdo el nombre, cuando dice que se despertaba todas las madrugadas, que a la misma hora que la Gestapo había ido. Y Lacan, la interpretación como plantea Dan en su trabajo, es Gestapo. O sea, no puede cambiar el pasado, pero a esa crueldad, al algo del orden, del orden no, del horror puro, como fue que se llevaron a su familia, el Gestapo, que es el gesto a la piel, que es una caricia, que es lo que Lacan hace con ella, que hasta el día de que firma eso se acordaba de eso, había podido transformar el horror en algo de una cierta ternura, o de un dolor, ya no horror, pero sí dolor, con una cierta ternura que la limitaba. Y el otro ejemplo, se lo escuché a Isidoro Bed hace un par de años atrás en un seminario, en donde él estaba cansado de ir a la sala de espera, decir adelante, y alguien en la sala de espera con el celular. Y bueno, Isidoro se lamentó. Entonces, a la segunda, tercera, cuarta vez que lo ve, cuando el paciente va entrando, le dice, qué lástima. Tipo queda así y dice, ¿por qué? Porque por hacer eso te impidió recibir el mejor de los mensajes, el suyo propio. Porque escuchando las salas 3, en esto que de algún modo charlaban, yo pensaba en la diferencia entre caminar, pasear y el planear. Caminar ya sabemos, voy camino hasta el baño, voy hasta el kiosco, bien. El pasear, voy paseando, voy mirando, qué sé yo. El planear, no recuerdo muy bien si es de Baudelaire o de Voltaire, no recuerdo, de Baudelaire puede ser. El flaneur se escribe, es el que va como dejándose tomar por el paisaje, está en otra dimensión, es algo diferente a tener el cometido de que voy caminando hasta el kiosco y vuelvo, o voy paseando mientras tengo que ir a hacer una compra. El planear es el que va, bueno, y eso estaba planteado inicialmente en tu trabajo. Y bueno, y gracias por Lacan, recordamos. Había pedido la palabra Fabián, pero puedan. No, está bien. ¿Dónde? Está viniendo. Ah. Fabián. Gracias. Bueno, agradezco el trabajo. Llegué un poco tarde, pero escuché la 3. Y escuchando a Daniela, se me ocurre hacer una pregunta que a lo mejor es para todos, pero bueno, pero para la mesa. Es un tema de lo que estamos hablando. Que no sé si Daniela, yo a lo mejor escuché mal, pero al final voy a andar lo que escribí, dice que el acto ético, entiendo que es analítico, o lo leo así, el acto ético que instituye un analista o que instituye a un analista. Eso es lo que yo no escuché bien, si es a un analista o un analista. Entonces ahí hago una pregunta para la mesa de que ¿qué habilita a un analista a ocupar el lugar de A? Porque hemos hablado de lugares grupales, institucionales, de lo que hemos trabajado, hemos pasado por esa pregunta de cómo sostener o producir o simular dispositivos grupales. Pero, bueno, de ahí la pregunta para la mesa, ¿no? Pero otra cosa que quería también comentar, que lo dijo Pía, su comentario de la pregunta original, me parece. Y hay una respuesta interesante a la pregunta de Andrés sobre ocupar los dispositivos de escuela, que Pía me parece que dice algo que a mí me hizo pensar, ¿no? Ese grupo humano
en definitiva, es todo grupo. Y que un par, ¿no? Ayuda al otro par, ¿no? Lo sorprende, le tiene una mano, o le hace obstáculos, no sé. Pero, no sé, como me hizo pensar, o me hizo unir lo que la pregunta de Andrés con la escuela, sus dispositivos, y esta experiencia de Pía en relación a un acto humano, no sé. Bueno, no sé, yo sí creo que era la pregunta para la mesa. Pero por ahí, gracias. Ponle el micrófono. Gracias, Fabián. Y con respecto a, a lo último que comentás ahora, de mi parte digo algo así: unidos pero no juntos, unidos pero no juntos, no en grupete, no engrupados uno con el otro. Yo creo que la reunión latinoamericana apunta a eso, cada uno desde lo singular, desde la experiencia de su práctica, puede despejar una pregunta y en posición analizante decir algo de eso que lo causa, ¿no? Porque acá de alguna manera estamos todos, ¿no? No sé si todos causados, pero me preguntaba, bueno, ¿cuál es el goce que de alguna manera impulsa, anima o... Sí, anima a escribir, a querer decir algo, ¿no? Eh, bueno, eso por un lado, que creo que en una escuela apunta también a la reunión, cada vez que esto es una reunión, si bien lo nombramos seminario, es para tener claro el dispositivo, es un dispositivo de seminario. Entonces, la escuela, la propuesta que hace la escuela en relación a un seminario es esto que decía hace un ratito, que cada uno pueda hacerse una pregunta, ¿no? A partir de la lectura, porque no es sin la lectura de los seminarios. En el consultorio solos podemos leer, pero no alcanza. Siempre, a mí la experiencia que me ha dado la escuela es que siempre necesitamos el otro, siempre. Más allá que del otro venga o una pregunta o una diferencia, como un señalamiento a que no estar de acuerdo. Eso también a mí me ha servido, me ha servido. Me ha dado dolor de cabeza, me he servido porque justamente es desde ese lugar de la zona de confort que tenemos, que tendemos a estar donde se sacude un poco eso, ¿no? Bueno, y con respecto a la clínica, ¿no? A la dirección ahí de la cura y el analista en posición de objeto, yo creo que uno, son los tres pilares que sabemos nosotros, ¿no? Que de alguna manera lo refrescamos una y otra vez en relación al análisis de cada uno, ¿no? Al análisis de control y también a la exposición, ¿no? de la práctica, ¿no? Eso se juega a la hora de en qué posición está el analista allí a la hora de escuchar. Tiene que ver con el hacerse un resto ahí, ¿no? Como objeto, y sin plantear ese objeto, y no hacerse el objeto, ¿no? No ponerse en lugar de objeto. Ahora todavía tener una situación muy compleja que listo, es como, porque todo el tiempo señala el cuerpo del analista y el pie, y eso, no me ha pasado eso de que esté tan atento ese adolescente a todo lo que implica el que está al frente, ¿no? Como el espejo, como que se refleja, ¿no? Si bien lo he leído y he escuchado, pero esto de evidenciar ahí el cuerpo en presencia, ¿no? Y no actuar eso, justamente, lo que el otro está demandando, ¿no? A ver qué hacer con esto. Entonces, ese objeto resto es, te diría que
un poco también es lo que me ha pasado en los cárteles, ¿no? Restarse y no sumar, ¿no? En esto del más uno es menos uno. Por ahí. Bueno, gracias, Fabián. Respecto a esto de qué habilita a un analista a trabajar en este tipo de dispositivos, me parece que tiene que ver con el deseo del analista ahí. Y también otra de las cosas que lo habilita es lo que tiene que ver con el análisis personal, el análisis de control y el trabajo teórico en la escuela. Pensé que eso es fundamental, por eso lo traje también. Lo traje porque, como ahí va a hablar de la policlínica y en este momento no se está atendiendo, la atención no es semanal, o sea, no hay análisis, capaz que sí se podría pensar si un analizante, un paciente en este caso, si viene una o dos veces al mes, ¿es posible un análisis? Me lo pregunto, me queda la pregunta ahí. Y traje esto del análisis, el análisis de control y el trabajo de escuela porque también me parece que es fundamental en este tipo de situaciones acceder eh, a eso. Por eso lo traía también en este trabajo en particular, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta, Fabián. La primera parte me quedé pensando en esto de que el analista no es analista, sino que deviene analista en el acto, ¿no? En el momento del acto, y que no es eh, no es no es una cuestión del ser, ¿no? De permanente, no sé cómo explicarlo, pero bueno, es algo que bueno, deviene analista en la medida en que interviene o que produce algo ahí, ¿no? En el encuentro. Y así como decía Celia, que no sabemos quién viene ni de qué va a hablar el que viene, nosotros tampoco podemos saber de antemano cómo vamos a intervenir, qué vamos a leer y cómo vamos a escuchar lo que trae el que viene. Entonces, bueno, me parece que justamente se trata de poder hacer algo ahí y bueno, que es cada vez, ¿no? Creo que en este espacio de grupo, creo que sí, obviamente está esto de lo grupal, que yo remarcaba la importancia del otro y del lazo, ¿no? Con estos otros, que, bueno, obviamente el escucharse entre ellos, el decirse cosas entre ellos, genera cosas y produce, ¿no? Ciertas resonancias que cada uno se irá pensando y procesando. Pero bueno, creo que es súper interesante y necesario también, ¿no? Esto de que el lugar del otro, que hace límite, que cuestiona, que interroga, que marca la diferencia. Y bueno, también es un poco lo que pasa en la escuela, ¿no? Cuando, bueno, cada uno hace una lectura, leímos todas el mismo seminario, tenemos obviamente puntos de encuentro en las cosas que traemos, pero también, bueno, cada uno hizo como un recorte distinto y puede decir algo diferente. Y bueno, también es lo que surge del intercambio, ¿no? Con el público, ahora con las preguntas. Sí, una pequeña pregunta sobre eso, ¿no? Muy pequeña, pero a ver qué piensa. Una pequeña pregunta sobre eso, a ver qué piensa. Porque a mí por lo menos me da la impresión de que la dificultad en el trabajo no está tanto en las diferentes lecturas, sino en la posibilidad de producir una lectura singular. Me parece que ahí, digamos, hay la resistencia a la formación y al trabajo de escuela es mayor. Me parece que la resistencia, digamos, no pasa tanto por la posibilidad de la diferencia, sino por el riesgo de producir una lectura singular. No sé qué les parece a ustedes. A una pequeña pregunta, una pequeña respuesta. Es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo, sí. Y hay que correr. ¿No? Yo me acuerdo que cuando fue muy frustrante para mí mi primer Lacano, porque cuando salí de presentar, no voy a decir, pero es una analista muy, muy querida por mí de la Argentina,
Y ella dijo, pero se pasó citando. ¿Cómo no? Y yo me he dado cuenta, si bien me dolió, no, no fue un, digamos, a ver, ¿quién no quiere que le diga, bueno, me gustó, qué bueno que articulaste, qué bien lo que dijiste, ¿no? No, vino esta cuestión de, pero me sirvió, eso hizo, entonces, la cita, y intento un poco decir eso acá también, ¿no? La cita está bien que, ¿no? Pero no te quedes ahí, ¿no? Que la cita no sea, que la cita sea como un punto de partida, no un punto de llegada, ¿no? Eh, entonces, la dificultad es con uno mismo, en qué posición se está a la hora de, ¿no? Porque también eso, ¿a quién va dirigido esto? ¿A quién va dirigido? Y con esto, el colega, el otro día en el seminario de Enrique, a mí me entusiasma su entusiasmo a la hora de transmitir, y me pasó esto de que él decía que el seminario era para él. Pero lo comparte. Claro, y tal cual, ¿no? Él ahí, digamos, toma la palabra y la hace suya, ¿no? Y bueno, y eso se trata. Y yo creo que el marco importa. El marco de una escuela importa para eso. ¿Y en qué sentido lo digo? En que habilita, autoriza, y uno se autoriza, es como, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿A partir de qué lugar? ¿Cómo lo digo? ¿No? Yo creo que este seminario nos sirve a nosotros con respecto a todo lo que hacemos acá en la escuela, desde qué lugar, ¿no? Y ¿por qué lo articulé con la reunión latinoamericana? Porque justamente nos vemos por momentos. Intento no caer ahí, intento no caer en esto de el otro día justo, le cuento, yo estoy para las anécdotas. El otro día estaba en la cafetería de la Alianza Francesa, tenía un evento ahí que era un homenaje a Mauricio Rosenkoff, eh, y estaba sentada y había dos señoras que estaban charlando y estaban hablando justamente del discurso capitalista y cómo iban a pagar. Que justo la Prex dice que ahora es de Cabal, no, de Itaú. Sí. Y yo no, ya le digo yo, ¿no? Exacto, un psicoanalista, ay, pero psicoanálisis. Me dice, pero ¿cómo? Caduco portugués, cagá. Ella no estaba hablando portugués. Y era la tía, la señora, de casualidad, un montón de cosas, ¿no? Entonces yo me encontré en la cafetería de la Alianza Francesa contándole de qué se trata el psicoanálisis acá en Montevideo. Y digo, yo estoy en una escuela que hace 43 años que está. Y ella era profesora de filosofía. Entonces, también eso es nuestra tarea, ¿no? Pero cómo se transmite justamente, por qué hay otros discursos bueno, personas que no tienen que ver con el psicoanálisis. ¿Qué hay que hacer? Dicen que el psicólogo está acá. Me está haciendo señas. Sí, no, es verdad, unió una palabra. No entendí. Dani, decirle que va a aprender Enrique Francesa. Hola. Está Enrique, después te damos la palabra, Inés. Bien. Bueno, gracias a usted. No, creo que no tengo ninguna pregunta, sino un comentario breve. Bueno, es difícil, digamos, escucharte y traigas el ejemplo de la Academia Americana con ese marco de católico. Es apacible. Es imposible no impregnarte. No, pensaba que en esta cuestión de este seminario de acá, que tiene que ver con lo último que decía,
eh, cuando lo produce, y uno de ustedes lo recordaba, o varios de ustedes lo recordaban, en esta época de mayo del francés, ¿no? Época muy revulsiva, El hecho que se da justo ahí. muy revulsiva en la acción política, sindical, obrera, estudiantil, y una revuelta importante que después tuvo sus consecuencias también acá en Argentina, ¿no? Y bueno, lo que primaba ahí era el discurso de Mao, el mito de Lacan, que era un economista pura cepa y estaba metido en eso, me refiero a Miller. Y Lacan produce los cuatro discursos, ¿no? Es decir, que tiene que ver con esta cuestión de poder leer, en la situación coyuntural de la época, y bueno, fiel a su producción y a su letra y a su decir, habla y propone estos cuatro discursos que son una maravilla de operadores conceptuales que si bien toma parte de su álgebra, en tanto de los gigantes invitados por él, ¿no? También, ¿no? Es una mezcla igual de la gente, la verdad, la producción, la gente, el otro, la producción del saber, gira así. Y me parece que fue algo fundamental y sigue siendo para nosotros. Eh, Quiero decir que si estamos en una escuela también, quieran los que tengan la escuela, en esta comunidad de experiencia, como me gusta llamarle, evidentemente todos pasamos por cualquiera de los cuatro discursos. En un momento tomamos el lugar del amo, el otro lugar de universitario, el lugar del analista, el otro el lugar del universitario, o sea, vamos mirando, como va mirando el propio análisis, el análisis, eso es el discurso. Puede ser en un momento que el lenguaje hace el discurso, y es verdad, acá lo propone hacer eso. Y en ese sentido, cuando Lacan propone esos cuatro discursos, uno tiene que pensar, no sé, el fenómeno del discurso, pero en el sentido que era, no el discurso en otro sentido, literatura, matemáticas, primero cuando más, ¿no? Y discurso en tanto aparato, digamos, que funciona casi automáticamente. ¿Por qué Lacan habla de la evolución del mar? Por ejemplo, ustedes dicen que ahí están las luces de León, de amanecer, los semáforos, los autos y demás. Son todos símbolos que funcionan casi automáticamente. Entonces, esa metáfora que utiliza Lacan tiene que ver con el inconsciente. Y también con un pequeño detalle, perdón, la fugacidad. Bueno, también, Claro, que va pero tiene que ver con el automatismo que tiene que ver con el inconsciente. Y eso Es externo y funciona solo. Él lo asocia con el inconsciente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto que me parece más maravilloso de este seminario. Los lugares, digamos, que son ocupados y van rotando, bueno, eso no es cualquier cosa. Y eso lo vivimos plenamente en cada una de las sesiones que llevamos adelante, ¿no? Pero también en la extensión, en este lugar que estamos acá. O sea, nunca estamos en. Cuando yo decía, lo que vos me citabas, yo decía el seminario. Sí, es verdad. Yo el seminario lo trabajo un año entero. Para mí, por ejemplo, me gusta traerlo a la escuela, porque la escuela, ante otros, que someto eso, ¿no? Y eso tiene una vuelta y así sucesivamente. Entonces, el saber, por ejemplo, ¿dónde está ubicado el saber en el discurso de la realidad? No está de acuerdo, ¿no? Sí. En local, pero no cuestionamos. Entonces, ese es el punto de estarse, porque el saber es el saber inconsciente, el saber no subido por parte del analizante que después de un análisis. Pero sí lo guarda.
de la verdad que le pone la carne al saber en el discurso, también es el saber de la analista que la analista deja caer. Ese es el punto interesante, ¿verdad? El saber ese es el saber que también la analista tiene, no sé, hacen plantear y del lugar de la gente la va a interpretar al otro, al segundo, para producir nuevos significantes a ambos, ¿no? Que sean diferentes a esos que están ligados a las partes más incestuosas del sujeto, ¿verdad? Que van a permitir una producción diferente. Pero el punto es que no nos quedemos solamente con el saber del inconsciente, no sabido, ¿verdad? Sino que también el saber del analista en el lugar caído, que está en el lugar de la verdad. No todas las sesiones del analista están en el lugar real, muchas veces ese saber que está caído lo levanta y se manda la cagada y anda del saber que sabe, ¿no? Y más cuando a mí digamos, también cuando venís de una formación de psicología, de facultad de psicología, también sucede eso, de que estás atravesado por esa formación también a la hora, ¿no? De escuchar. Sí, sí, no tengo dudas, pero lo que digo es que la cuestión de podamos entender también que en lugar del saber, no es solo el saber consciente, el sabido, que está en lugar de la verdad, sino también el saber del analista que está caído. Es decir, quiero decir con esto que no hay posibilidad, y eso yo le decía a mi seminario de la Universidad Federal que habla Lacan, que tiene que ver con que hay que saber. Así. No el conocimiento, sí, pero lo que queda caído es saber la dimensión del conocimiento caído para que el otro saber. Entonces, eso me parece que es algo fundamental y está brillantemente expuesto en el transcurso de todo el seminario de este 17 de los Sí, también está que esa caída tiene tiempos, ¿no? Tiene tiempos. Hay tiempos para la caída, ¿no? En relación al supuesto saber. Tiempo, pero hablado de la posición analítica, del analista, digamos, ahí, digamos, más allá de los tiempos, ese saber está suspendido. Sí, y se juega en el saber hacer ahí, ¿no? Y también en esa posición del sujeto supuesto saber, pero esto de la caída, digamos, yo lo pienso desde el lugar del tiempo, del análisis, ¿no? En la posición, justamente, de la transferencia, ¿no? Sí, porque lo que queda bien claro en este seminario, con la cuestión de los discursos, es que el analista es en el momento del análisis, cuando interviene o cuando lee, como decía Celia, no, No se puede estar todo el tiempo en posición no, de analista. no solamente que estés todo el tiempo en posición de analista, porque es imposible, ¿no? Pero este punto es como la emergencia del sujeto del inconsciente, es puntual. El analista, por eso te dice que es el ser del analista. Yo no soy, digamos, puntualmente soy en el efecto en el momento de trabajo. Fui interpelado como tal y interpreto o leo atentamente. Pero después no. Bueno, sí, eso fue un poco lo que yo intenté decir también, capaz que lo que como es más claro Enrique, pero yo intenté decir eso también, que el analista, bueno, no es justamente, se trata de no ser ahí, ¿no? Es el de ser y bueno, es en la medida en que se produce algo ahí o hay un acto analítico, y bueno, ahí sí deviene, pero no permanece ahí, digamos, ¿no? Inés. Bueno, Inés, podemos dar la palabra. Ahí, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. Sí. Bueno, buenas noches, gracias a las tres. Un comentario breve respecto a esto que me quedaba, que trajeron las tres y que un poco en la discusión y el intercambio se producía. Esto de, bueno, qué condiciones para que el analista o para que el discurso analista sea esto de
ubicarse en el lugar del objeto A, ¿no? Y si a veces este lugar residual del objeto A no puede tener que ver también con esto de que a veces intervenimos desde un discurso amo sin serlo, y a veces podemos intervenir desde un discurso universitario pero sin serlo, ¿no? Como esta cuestión, hoy hablan de la emergencia, de las situaciones de emergencia, y pienso si a veces, bueno, nos sucede, no siempre, ¿no? Es de uno en uno, pero si a veces no pasa en situación de emergencia que uno tiene que ponerse como desde un lugar, bueno, vamos a hacer esto ahora, vamos a llamar, no sé, vamos a llamar a tu familia, vamos a, ¿no? Como un lugar más directriz capaz, pero sin quedar como en ese lugar, sin serlo, ¿no? Sin ser un amo, sin ser el universitario y sin ser la histérica. Y pienso el objeto A como esa cuestión residual de, de que uno pueda moverse como un poco en esos otros registros o discursos sin quedar o sin ser eso, ¿no? Eh, Se me ocurre pensarlo así porque esto de que trae Lacan, ¿no? De la posición del lugar del analista como el ángel o este todo residuo, también a veces me da un poco el riesgo de quedar como en ese lugar o de mucho silencio o muy pasivo o bueno, o esto de me quedo en causa de objeto, pero después a la hora de decir, intervenir, hacer o actuar, es como que uno queda medio eh, con el riesgo de quedar medio paralizado. Esa era la reflexión. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Inés. De acuerdo contigo. Y pensaba en esto, ¿no? Que es verdad, es verdad. Hay una rotación discursiva también en el acto mismo, ¿no? A veces sí, a veces hay como interpretaciones que el tomar una decisión en un acto puede oficiar la interpretación también desde el lugar del discurso amo, sí. Y no significa que esté en posición de amo, ¿no? Como que la intervención hace a lo que tiene que ver con de esta manera, ¿no? Así, ¿no? ¿No? Haciendo un corte en el así no. Y bueno, y hay una rotación en los discursos, ¿no? Como también no es posible estar fijo en un solo discurso, ¿no? Se transita por ellos en la medida que, bueno, se pueda leer allí la posición del sujeto en posesión de objeto del sujeto, ¿no? Y con esto agrego esto que a veces pensamos una y otra vez en qué momento el sujeto deja de estar en posición de objeto. Nunca, siempre va a estar. Lo que pasa es que va a estar advertido desde qué lugar está puesto, ¿no? En relación a ese objeto. Yo quería hacer un comentario breve. Bueno, muchas gracias. Confiesen, ustedes se pusieron de acuerdo para escribir en esta cuestión, bueno, que trabajaron muy bien desde en la clínica, ¿no? En otros ámbitos, pero pudiendo pensarlo y trabajar a partir de las relaciones salvajes distintas. Me gustó, bueno, agradezco también los aportes a Celia porque me hizo acordar en algo que sigue siendo muy actual y que pone la posibilidad de leerlo, ¿no? Que es esta cuestión del lazo y de los efectos que tiene. Cuando algo se repite y que de repente, bueno, para los demás es bueno algo que se da y desde una lectura, ¿sí? Psicoanalítica, cuando eso adquiere otro lugar. Y Enrique también por esta dimensión respecto de la caída del saber. Lo que me hacía acordar es que ustedes vieron que Freud no habla de extensión. Digamos, laburó, ¿no? Desde allí y tuvo justamente diálogo con otras disciplinas y saberes, pero no habla de extensión es de Lacan. Pero cuando lo introduce, la proposición. Y lo que va a decir de la extensión es que no es sin el análisis en intención. Y me parece que eso es fundamental.
Bueno, Por eso el otro, vale. El otro, los otros, vale. claro, sí, y creo, y no tampoco tengo, vos hablaste del resabio, acerca de la pregunta sobre la resistencia, porque bueno, los analistas sí trabajamos en muy diversos lugares y sostenemos además intercambio, diálogo. El otro día en la Comisión de Enlace venimos como departiendo muchas cuestiones, si es diálogo, si es como que enlace, no lazo, por ahí, pero me parece que el mayor, digamos, mayor dificultad no está a veces entre analistas, sino cuando se ponen a jugar, ¿no? Otras, como decía, eh, otras disciplinas, ¿sí? Otros, cuando no oficios o profesiones, en esto, que por ahí de repente, como muchos de nosotros partimos de las tiendas de la psicología, para Uruguay al menos, bueno, ahí ya tenemos todo ese brete, ¿no? De la formación y de que en los lugares que transitamos, y como yo decía el otro día, nadie, de distintos ámbitos donde trabajamos, judicial, educación, salud, y nadie convoca a psicoanalistas. Pero después es un montón. Bien, y poder por ahí pensarlo. Y lo de la emergencia, que es una de las cuestiones que yo traje, porque, bueno, hay como una ahora pretensión de poner psicólogos en forma de emergencia. Y se trata de si nosotros partimos justamente del discurso, ¿sí?, del analista, de dar la emergencia al sujeto. De hecho, hay muchísimos analistas que trabajan desde hace tiempo en emergencias. Bueno, por ahí ya. Sí, sí. Hay ¿Quiere ocurrir alguien? no, quiero hacer una consulta en el margen, pero que empieza. Como digo el margen, digo, para esto, está en el margen de esto, que es si pueden rastrear en cualquier lugar, no sé, tal vez lo encuentran online, o lo que sea. La película de Bernardo Bertolucci en el año 2003, que se llama Dreamers, Soñadores, que muestra exactamente lo que estaba pasando con los sujetos y en la calle en mayo de 62. La película se desarrolla ahí. Sí. Bueno, hay sexo explícito también. Y se pudo. Estuvo bueno. Y bien, esa película es maravillosa para entender en ese momento en el que Lacan produce esto. Porque además tomas de la realidad. Sí, sí, Que es, Bueno, me haces acordar, hay un momento del seminario que irrumpe en el seminario, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hay un momento que entran en el seminario donde él está y le crepan a él de que está en la calle? y además, Salir a la calle. no, y además, Enseñar el pizarrón, y dice, acá lo real, acá la fórmula. y ahí, Lo hace entrar. Que el psicoanálisis tenga que ir. Lo hace entrar. pero también cuando lo increpan y lo putean en público, cuando le dicen, Lacan habla de Justine, su perra boxer, y le puso Justine por la Justine de Sade, y Lacan dice, no te vinimos a escuchar hablar de perros, no te importa de perros, hablan de psicoanálisis, no sé qué, no sé cuánto, y él dice, me voy a ver cómo vuelve a comenzar. Y entonces habla porque Justine, su perra, tiene lenguaje. Y hace una magnífica descripción del lazo del gran otro. Entonces me pareció genial. Que en algunas traducciones está suprimida. Para ir cerrando. Sí, no, está en Zoom. Sí, ¿puedes hablar? No, que está Magali tiene la manita levantada. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches, muchas gracias. No solo un comentario, me gustó mucho los trabajos y los comentarios del resto de los compañeros y me quedaba pensando porque al final nombraron varias veces la parte de la emergencia y me quedé dando vuelta con esto que de los lugares, la emergencia y qué sé yo. Y en realidad me parece que el analista desde su posición ética
es el lector por excelencia en la emergencia del inconsciente. Es lo que hacemos todo el tiempo. Estamos ahí esperando que surja para leer el inconsciente cuando emerge, en esa emergencia. Ujú. Me parece que no, que ahora, no sé, porque se ha nombrado en varios lugares, no es la primera vez que lo escucho acá, esto de la emergencia, y me parece que no es una analogía tonto, sencilla, sino que tiene que ver con muchas cosas que eh, se han ido modificando o se han ido corriendo un poco, tironeando hacia un lugar o hacia otro, y que me parece que está bueno, también tiene algo que ver con esto que planteaba Inés, ¿no? De actuar de una determinada manera sin serlo, y creo que bueno, ¿qué es eso? Que el analista en tanto lea, no es siempre lo mismo, no es siempre los mismos lugares, pero en el trabajo de la emergencia que decía Marilena ahora, sostener un espacio para el sujeto que sufre ahí, en un lugar donde en general eso no aparece, es por el momento en principio suficiente. Y luego, desde su ética, estar atento a la lectura de la emergencia del inconsciente. Eso quería comentar. Gracias, Magali. Lo que despeja un poquito de lo que dijiste ahora, lo último, Celia, es que siempre es en relación, siempre va a ser en relación a un otro, en relación al S1 con el S2, siempre va a ser en relación al otro que se funda el lazo. No es posible el lazo si no hay relación. Bueno, terminamos. Bueno,